seguimos en palpación profunda, pasamos a buscar frémito o roce pleural. Entonces, ¿qué puedo encontrar? Yo le voy palpando al paciente. Entonces, dice que el frémito o roce pleural es una vibración especial que se percibe por la palpación. Es como si fuera que tiembla algo en la mano, de carácter patológico y originado por el roce de ambas pleuras. Entonces, a la palpación yo puedo sentir un roce pleural o un frémito pleural, porque a la auscultación yo voy a escuchar también ese roce pleural. Entonces, este es en el argente les va a decir luego que este es el equivalente a lo que sería auscultar también un frote o rocepción. Vamos a ver en la siguiente clase. A la auscultación dice que es como si fuera que estamos doblando un cuero nuevo. ¿Saben lo que es el cuero de la vaca? El cuero de la vaca dice que cuando es nuevo hace un ligero ruido diferente, tipo un croc, 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 por decirlo así, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Pero para que entiendan, ¿verdad? Entonces vos rompes, o sea que doblas ese cuero nuevo y tiene un ruido que se asemeja al frote pleural o roce pleural, a la auscultación, y a la palpación es una vibración especial. Pero esto es patológico, esto no se encuentra normalmente. Bueno, ¿qué también podemos encontrar patológicamente? Frémito brónquico o roncus palpable. Entonces, esto solamente también tenemos cuando tenemos secreciones espesas que obstruyen el árbol, o sea que en forma patológica también. ¿Entienden? Entonces el paciente va a tener roncus o sea que a la auscultación, pero a la palpación él va a tener unos roncus palpables, o sea que como unas vibraciones también. Y dice que ay, mucho ruido. Si yo le hago toser al paciente, esto va a cambiar. Entonces, esto se exacerba con la tos. Entonces, yo cuando estoy palpando y siento algo raro, le voy a decir a mi paciente, ¿podés toser? O sus me han dicho, ¿podés toser? Entonces, nosotros vamos a percibir como algo diferente, algo aumentado cuando el paciente está tosiendo. ¿Entienden? Ese sería otro, frémito brónquico. Después, ¿qué también vemos con la palpación profunda? Adenopatías. Esto es muy interesante porque no se olviden, gente, esto vamos a hacer en las 4 caras, anterior, posterior y ambas laterales. Entonces, generalmente las adenopatías, ¿dónde encontramos? En la fosa supraclavicular. Entonces, o sea que no generalmente, ahí puedo encontrar, ¿verdad? Cuando estoy hablando entonces de algún proceso en donde tenemos adenopatías, podemos encontrar nódulos dérmicos, subdérmicos, como los lipomas, por ejemplo. Lipoma es un acúmulo de grasa. Entonces, eso también puedo encontrar con la palpación profunda. Después podemos encontrar edema en esclavina y tumefacción mamaria. ¿Qué era edema, o sea, qué es edema en esclavina? Cuando yo les hablé de cianosis y le hablé de edema, yo les puse una imagen en donde mi paciente tenía edema en esclavina. ¿Qué sería eso? Cuando hay obstrucción de la vena cava superior, ¿se acuerdan? Las venas que llegan o que forman la vena cava superior, entonces van a empezar a ingurgitarse, o sea, a llenarse de líquido, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Eso va a producir edema, tanto en miembro, en cuello, como en el tórax. Todo lo que son afluentes de la vena cava superior. Entonces recuerden nomás, no es afluente, ¿verdad? No me acuerdo cómo se dice en anatomía el término. Lo que llegan superior se dice, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos tener. Eh, Después, y la tumefacción dentro de las mamas, ¿verdad? Entonces, eso también podemos ver. Después está el enfisema subcutáneo. Este es muy agradable, por eso me río ya luego de sentir, ¿verdad? Pero, tipo, no es tan agradable para el paciente, obviamente, ¿verdad?
porque es como si fuera que estamos teniendo, ¿conocen ese papel boya? Ustedes le dicen en portugués papel boya, el que es para cubrir algunos muebles que se quieren romper generalmente, ¿verdad? A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo se llama? Yo no sé cómo se llama. El papel boya parece que se llama. Y en español no sé cómo se llama. De burbuja, o sea, papel que explota, no sé cómo se llama realmente. Pero sé que existe, ¿verdad? Entonces, papel de burbuja. Y creo que así se llama, ¿verdad? Entonces, en español. En portugués sí sé que es papel boya, ¿verdad? Hay veces que uno sabe más en portugués que en español porque vive acá en esta región, ¿verdad? Tipo nosotros decimos carona y carona no existe en español, pero la gente que vive en Ciudad del Este dice dame una carona, ¿verdad? Pero eso no existe. Aventón sería, ¿verdad? Pero nadie nos usa también ese término. Bueno, ese punto y aparte en la clase. Bueno, entonces es como si fuera que estamos estamos explotando el papel boya, entonces se palpan pequeñas crepitaciones. Entonces vos te vas tocando y parece que explota todo, lo que sería generalmente acá en la parte superior del tórax, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, ¿verdad? El aire suele desplazarse hacia las fosas supraclaviculares y hacia el cuello. Entonces, eso podemos palpar, burbujas gaseosas, ¿verdad? Sacuboya también. Ah, ese es sacuboya, entonces. Y así. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer, gente? Tenemos que investigar el dolor torácico con palpación y con percusión. Entonces, cuando el paciente te dice que le duele algo, nos vamos también a la percusión. La siguiente clase les voy a hablar de percusión y les voy a hablar de, que me toca la siguiente clase, percusión y auscultación. Y ahí básicamente terminamos examen físico del tórax y después nos sobra síndromes nomás ya. Bueno, entonces tenemos que palpar bien. Acá yo les puse con la palma de la mano, que es a mano plena, o con el borde cubital. Hay gente que percibe mejor con el borde cubital, dice, ¿verdad? Se dice que con el borde cubital se siente mejor, pero a mí particularmente me gusta más a mano plena, ¿verdad? Pero eso ya va a ser la técnica de ustedes. Si mejor siente con el cubital, el borde del cubital, o por la mano plena. Bueno, entonces eso sería nuestra, la primera parte, ¿verdad? Después vamos a ver la elasticidad del tórax. Ustedes conocen, les voy a mostrar, creo que tengo, no, me voy a quitar mi cosito del cabello. Esperen que no se asusten por mi cabello, que están esta gomita, bueno, esa gomita que es para atar dinero, ¿verdad? Para atar muchas cosas, pero generalmente dinero atamos en ese, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, vuelve. Igual nomás si yo no le, ahí, si yo no le hago volver, él vuelve. Tiene una elasticidad. Que eleve los brazos y el examen también se llama de resistencia, pero elasticidad es lo que más se usa, ¿verdad? Entonces, el examinador coloca sus manos de plano, o sea que ambas manos así, ¿verdad? Sobre la superficie anterior y posterior de cada hemitórax. En realidad se hace en tres partes. Esta imagen nomás muestra hemitórax, pero hacemos en ambos hemitórax, tanto derecho como izquierdo, y también tenemos que hacer en el esternón. Acá estoy en la facultad y la gente me saluda. Bueno, tenemos que hacer en el esternón también, entonces en tres lugares hacemos, ambos hemitórax y en el esternón. Entonces, ¿cómo se hace? Dice, se hace en cada hemitórax a la misma altura y se hace en presión. Entonces, la técnica en realidad dice que tenemos que hacer, ponemos mano plena y tenemos que hacer con el talón, esto es el talón de la palma, gente, ¿verdad? Entonces, con esto tenemos que hacer y le hacemos esto, una fuerza, una presión. ¿Y cuál es la respuesta que vamos a ver? La respuesta es que tiene que
es como esto que estaba en mi cabello, ¿verdad? O sea que tiene que volver. Entonces vos haces así, porque ahí estamos en la base del esternón, entre las costillas es cartílago costal, esternón, y por detrás vértebra, y vuelve otra vez. Entonces yo siento que yo aprieto y solito vuelve, ¿entienden? Entonces eso se siente, o sea que yo tengo que percibir fisiológicamente eso. Pero no se ilusionen, no es la gran cosa. Como siempre dice mi alumno, profe, yo pensé que era demasiado. No, no, tampoco es la gran cosa, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que hacerle sin ropa al paciente, ¿verdad? Obviamente para poder sentir. Entonces le haces una cierta fuerza y después solito vuelve. O sea que vos dejás nomás ahí tu mano, haces eso y vas a ver que esto vuelve. Entonces, en condiciones normales la elasticidad tiene que estar conservada, o sea que tiene que volver. Se percibe una depresión de la parrilla costal. Parece que se deprime y vuelve. La elasticidad también puede verse disminuida o abolida, o sea que puede no existir, dice, ¿verdad? Por alteración de la caja torácica o de su contenido, o puede estar aumentada. Entonces, esa imagen le puse más o menos para que vean la maniobra. Entonces hacemos en ambos hemitórax y hacemos en el medio. Entonces, ¿qué sería entonces esta elasticidad? Es la resistencia que ofrece a la compresión bimanual. Esa es tipo una definición que existe también. La técnica, les leo otra vez entonces, comprimir el tórax en sentido antero-posterior de adelante hacia atrás, con el talón de una mano en el tercio inferior del esternón y el otro en la columna. Misma maniobra, pero comparando cada hemitórax. Entonces, en 3 veces tengo que hacer. ¿Dónde puede estar aumentado? O sea que cuando puede ser más blando, si quieren decir, puede ser más molly. Yo no sé pronunciar portugués, pero calculenle que sea molly, no sé cómo se dice. Bueno, entonces, ¿cuándo puede ser así? En el niño, porque no se olviden que los niños, ¿qué pasa en ellos? Ellos todavía están en proceso de formación, o sea que de crecimiento ahora. Entonces hay todavía mucho cartílago. Entonces, tipo, vos le haces así y es como si fuera que rebotan, ¿verdad? Entonces, en el raquitismo, en las personas que son muy magras o en algún trastorno como la osteomalacia, ¿verdad? Entonces, en ello puede estar aumentada. ¿En dónde puede estar disminuida la elasticidad? Eh, en los ancianos. En los ancianos, las personas mayores, se pone más duro, por decir así, ¿verdad? Entonces, en ello puede estar disminuido. También en un tórax que tiene enfisema. ¿Se acuerdan que el tórax enfisematoso es un tórax grande? Parece que todo el tiempo está en inspiración, ¿se acuerdan? En el EPOC. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este tórax, como es grande, tipo un tórax duro, en realidad no es duro, pero piensen nomás que es un tórax duro, yo voy a intentar hacer eso y no se va a mover. ¿Entiende, verdad? Porque hay mucho, está en un estado de inspiración profunda constantemente. Después está el asma, que es el primo del proceso enfisematoso porque son síndromes obstructivos, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa en el asma? ¿Alguien prendió? En el asma, también la misma cosa. El tórax del paciente asmático en crisis, ¿cómo va a estar? Va a estar hiperinsuflado también, ¿verdad? Entonces me va a costar hacer esto. Cuando hay calcificaciones de los cartílagos costales también puede estar disminuido. ¿Y cuándo puede estar disminuido solo un lado? Cuando tenemos derrame pleural. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos que hacer en el esternón y en ambos hemitórax? Entonces, yo puedo ver una cierta resistencia, o sea que no hace esto, cuando hay un hemitórax, cuando hay un derrame pleural así bien marcado. Entonces, así podemos ver eh, una diferencia. Entonces la idea siempre es comparar el lado derecho con el lado izquierdo y describir, porque esto vamos a describir, ¿verdad? Bueno, me preguntaron también otras veces qué pasa con nuestro paciente que es obeso.
Entonces, en nuestro paciente obeso también va a ser difícil hacer muchas maniobras por el tejido adiposo que tiene, ¿verdad? Y muchas veces en los pacientes EPOC que ya tienen un tórax en tonel también va a ser difícil. Entonces, esos son algunos detalles que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Inclusive en el paciente obeso, pues estamos hablando de esa gente grande, ¿verdad? No yo la gordita, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, hacerle un electro cuesta muchas veces porque no, si no hay una buena transmisión, auscultarle muchas veces es difícil por el tejido adiposo, hacerle una ecografía también es muchas veces difícil. Entonces, esas cosas no es que mi paciente no tenga, esté muy mal, sino que algunas veces puede confundir, ¿no? Entonces no se asusten en ese caso. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para esta parte? Si ustedes tienen no sé, todos prácticamente tenemos la misma edad acá, ¿verdad? Entonces pueden practicar o cuando hagan sus prácticas, practiquen entre ustedes. Después, si tienen alguna persona mayor en la casa, practiquen y si tienen un niño y ahí van a poder ver las diferencias. Entonces, si ustedes practican en niño y en anciano, el anciano va a ser lo mismo que enfisematoso, va a ser lo mismo que asmático. ¿Entienden? Porque como ahora no nos estamos yendo todavía a los hospitales, entonces cuesta un poquitito buscar un paciente asmático, paciente enfisematoso. Entonces, pero si ustedes palpan a anciano y niño, van a ver esas dos diferencias y les aseguro que no se van a equivocar. Bueno, eso entonces es lo primero, ¿verdad? La elasticidad. Acuérdense, el elástico que nos ponemos en el cabello. Entonces, ahí ya no se van a olvidar qué es lo que es elasticidad. Después está porque este se parece, es la expansión torácica y tienen casi el mismo nombre. Entonces, alguna vez se quiere confundir. Bueno, la expansión torácica. La expansión respiratoria. Oi, ¿quién está aí com su... Eu não aguento mais ficar com esse problema aqui de internet aqui, ó. Uma hora pega, outra hora não pega, no celular pega, no computador não pega. Tô em todos, velho. João, ô João Marcelo. João, Mi internet es lo que está fallando o de ustedes. Me avisan si es el mío. Galera, que minha internet tá falhando. Hola, es mi internet. Não, professor, é a minha internet, eu creio. Tá com Ah, bueno, muito bueno. problema aqui. No, doctor, sí, A mim tá com problema. Bueno. Me avisan entonces si no vamos a intentar resolver. Porque acá estoy en la facultad y creo que tiene buena señal. Estoy usando en la facultad todavía. Bueno, entonces seguimos. Estábamos entonces viendo que la expansión respiratoria con la inspiración se evalúa. Entonces, en vértices, o sea que para evaluar la expansión respiratoria, nosotros le vamos a pedir al paciente que inspire, eso es lo que les quiero decir. Entonces vamos a evaluar vértices, vamos a evaluar bases y vamos a evaluar región infraclavicular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Normalmente la amplitud es simétrica en ambos hemitórax y mayor en las bases que en los vértices. Entonces, la expansión del tórax es mayor. Les hago este movimiento porque este movimiento es lo que vamos a hacer. Es mayor en las bases que en los vértices. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a evaluar la expansión de los vértices? A ver, no sé qué pasa. Bueno, la expansión de vértices también se llama Ruault. Así nos dice nuestro libro práctico de Califano, ¿verdad? Ruault. Bueno, esta es la forma que tenemos que hacer. Por eso, creo que no les dije, pero les digo ahora, que cuando le voy a palpar a mi paciente, le puedo palpar de tres formas: parado, sentado o acostado.
Sentado muchas veces conviene. ¿Por qué? Porque nuestro paciente algunas veces es muy alto, muy grande, ¿verdad? Y no, yo, por ejemplo, tengo 1,59 para la gente que no me conoce, ¿verdad? Entonces, imagínense evaluarle, hacerle esto a una persona de 1,80, ¿verdad? Tipo, me voy a tener que subir por él, ¿verdad? Entonces va a ser incómodo para mí, incómodo para mi paciente. Entonces, lo mejor sería en una camilla sentado o en una silla que no tenga la espalda, ¿verdad? Que no tenga el respaldero. Entonces, en algo en donde yo pueda movilizarme, porque nosotros siempre tenemos que buscar nuestra, ¿cómo les voy a decir? Nuestra, nuestra comodidad, por decir así. Tanto nuestra como del paciente, ¿verdad? Y existen técnicas de las maniobras. Entonces, existen y ustedes no pueden, ¿cómo les voy a decir?, evitar esas técnicas de las maniobras, tipo, si es para ponerte atrás del paciente, te pones atrás. Si es para ponerte al costado. Si es para ponerte a los pies, ¿entienden? Entonces no inventamos nosotros esto. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a poner detrás del paciente. ¿Cómo? Dice. El paciente entonces se encuentra de espalda al explorador, o sea, nosotros somos el explorador, tiene que estar sentado y se coloca la mano en cada uno de los vértices desde atrás. Entonces, así mismo como está ahí, ¿verdad? Solamente se hace por detrás, no se hace por delante. Eso es otra cosa que tienen que recordar también. Entonces ponemos nuestros pulgares más o menos tocando, más o menos, pero no llega a tocar las vértebras. Entonces, ven así como está mi dedo, hay un espacio entre ellos, así, se queda un espacio. Bueno, y los dedos hacia adelante tienen que sobrepasar la clavícula, dice. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero le pedimos al paciente que respire normalmente y después que haga una inspiración profunda. Cuando el paciente hace esa inspiración profunda, ¿qué pasa? Entonces, así estamos. Ahora el paciente inspira profundamente y esto se tiene que mover. Estos pulgares se van a acercar y yo tengo que ver que ambos brazos tengan el mismo movimiento. Pero para eso yo voy a poner todo el peso de mi mano sobre el cuello de mi paciente. ¿Entienden? Pero tampoco le voy a apretar como para aplastarle, porque si no, no voy a poder ver este movimiento, porque esto es un movimiento sutil, ¿me entienden? No es así, wow, qué movimiento, ¿verdad? No se ilusionen con un mundo perfecto, como les digo a mis alumnos, ¿verdad? Pero se ve, de que se ve. Entonces, este movimiento entonces vamos a tener. Entonces yo tengo que poner toda mi mano, de hacer descansar, dicen otros libros, ¿verdad? Hacer descansar nuestra palma de la mano sobre lo que sería la porción superior del tórax del paciente y pedirle que inspire profundamente. Eso es uno entonces. Después, las bases tenemos que evaluar también tanto por delante como por detrás. Entonces les voy a mostrar primero una imagen, después vamos a volver a esta técnica. Esta imagen. Esto es por detrás, lo que está a la izquierda en mi pantalla, y lo que está a la derecha en la pantalla sería entonces por delante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos? Dice. Manos en ambos hemitórax, en las bases. Es muy parecido al anterior, a mano plena también, ¿verdad? En la región infraaxilar, dedos hacia adelante y pulgares hacia arriba. Entonces es como si fuera que abrazo el tórax de mi paciente. Pero ojo, gente, no es abdomen, es tórax. ¿Y cómo yo voy a saber que es todavía tórax? Porque es aproximadamente en la, ¿cómo le voy a decir? En la vértebra número 12. ¿Y cómo yo voy a, en la vértebra número 10, entre las 10 para abajo? ¿Cómo yo voy a saber, profe, que es la vértebra número 10? Porque yo ya les dije, que el borde inferior del omóplato se encuentra aproximadamente a la misma altura que la vértebra número 7 dorsal.
Entonces ustedes se van a ir ahí tum, 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 tocando y más o menos van a saber dónde van a poner su mano. Mientras que adquieran el hábito, van a tener que hacer ese conteo. Después ya, no se preocupen que van a poner su mano y ya le va a salir todo ya. Pero mientras que tengan ese hábito, ustedes tienen que organizar su mente en el tórax del paciente. Bueno, entonces eso sería cuando veo por detrás. Por delante es la misma técnica, pero de frente los dedos hacia atrás y los pulgares hacia adelante y hacia arriba. Entonces ven acá. Entonces la misma cosa, este pulgar nomás tiene que ser un poquitito más adentro. Les puse un video en donde van a ver también esto, ¿verdad? Hay un video también. Creo que este es mi video. Entonces vamos a mirar cómo hace. Pero ojo con este video. Este video, si se dan cuenta, para poder filmar esto, el doctor se puso un poquitito de costado. ¿Se dan cuenta? Porque si no, no vamos a poder ver pues, la filmación. El doctor en realidad, en la vida real, el doctor tiene que estar un poquito más adentro, enfrente. O sea, que enfrente o detrás, pero así bien en el ángulo. Entonces, solamente por una cuestión técnica de filmación, nos mal lo que se puso así medio de costado y parece que es un poquito diferente, pero en realidad tiene que estar por detrás correctamente. Bueno, creo que termina acá mi... Si se corta, nos volvemos a conectar, ya saben. Otro aspecto que se puede evaluar es la expansión del tórax durante la inspiración. Recording in progress. Bueno, voy a esperar que se conecten más para poder reproducir el video. ¿Qué les dijeron a ustedes sobre el retorno de las clases presenciales mientras que estamos conversando, mientras que se conectan? ¿No recibieron? No, y no hay data, pero así como dijo Carlos, ¿verdad? Si se plantea, probablemente volvamos. Pero va a ser un híbrido, pero va a ser, no va a ser 100% presencial otra. Tipo, vamos a ver qué pasa, pero creo que va a ser bueno, en parte, ¿verdad? Nuestras clases van a ser jueves por la noche. Y sí, en este mismo horario mantenemos. Sí, este va a ser nuestro mismo horario en nuestra clase. Porque yo no tengo otro horario, pues. Sí, pero yo no tengo pues, otro horario libre, ¿entiendes? Por eso nomás hasta ahora doy clase. O si no, no sé qué va a pasar. Vamos a volver, vamos a quedarnos acá en la facultad, porque yo estoy en la facultad desde las 8. Entonces me van a ver un desastre ya ustedes en ese momento, pero igual. Bueno, vamos a reproducir entonces esto. Uno a cada lado, dejando el pulgar a la altura de la apófisis de D10 y se le pide al paciente que inspire profundo. Los pulgares deben separarse 2 centímetros para que la expansión se considere normal. Entonces, ven cómo tiene que moverse ese tórax.
No es que yo voy a hacer el movimiento, yo médico, sino que él solito se va haciendo. Realmente se ve bien, ¿verdad? O sea, se ve normalmente, ¿verdad? Existe eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? Ambos lados. Entonces, puede ser que un tórax no se expanda correctamente porque exista un proceso que le está obstruyendo. Como que, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la alteración puede ser... Aquí, ¿qué pasó acá? ¿Quién tiene prendido su micrófono? Bueno, entonces, la alteración puede ser bilateral, puede ser unilateral o puede ser más localizada. Entonces, bilateral, por ejemplo, cuando hay un enfisema pulmonar, un proceso de fibrosis, un derrame pleural difuso, entonces ese tórax no se va a expandir correctamente. De un lado nomás, por ejemplo, cuando tengo un derrame pleural masivo, un neumotórax total, un proceso de atelectasia unilateral. Entonces, cuando es más localizado, cuando tenemos, por ejemplo, cavernas de tuberculosis, cuando tenemos cáncer de pulmón, entonces ahí podemos hablar de algo más localizado. Entonces, eso sería la expansión. Vimos la elasticidad, que es esto, la expansión, que es esto, ¿verdad? Y ahora nos vamos a las vibraciones vocales. Pero, ¿qué es lo que son las vibraciones vocales? Algo en la mano cuando mi paciente diga 33. Entonces, realmente es algo, no sé cómo sería, algo físico, ¿verdad? El proceso de transmisión. Bueno, entonces las vibraciones vocales se originan en las cuerdas vocales y son transmitidas por la columna aérea, traqueal y bronquial hasta todo el parénquima pulmonar, ¿entienden? Entonces, las vibraciones son vocales y se transmite ese ruidito hacia todo el área traqueal y bronquial que vibra y transmite estas vibraciones a través de la pleura. Entonces, acá en las cuerdas vocales se originan, eso pasan y después yo puedo sentir eso. Vean lo interesante que es, ¿verdad? Entonces, se va y eso alcanza la pared de la superficie del tórax. Hasta ahí entonces nosotros vamos a percibir. Bueno, se estudian entonces, otro concepto que se estudian las vibraciones generadas por la transmisión de la voz registrada por la palpación. Por eso lo que mi paciente dice 33, puede decir también tren, y no me acuerdo otra palabra, que tenía también el mismo grado, no sé si se dice de agudeza, ¿verdad? De la palabra para poder generar esto, ¿verdad? Entonces la misma forma que vibre las cuerdas vocales, a decir 33 sería entonces, normalmente, gente, es menos notorio en el hemitórax izquierdo. ¿Por qué? Porque ahí nosotros le tenemos al corazoncito. Entonces, ese corazoncito ocupa un lugar, ¿verdad? Y por eso. Y es menos notorio también en las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos la glándula mamaria. Pero realmente es interesante. Cuando practiquemos o practiquen con sus grupos, practiquen. Hagan en el hombre y después hagan en las chicas. Y van a ver que hay una diferencia y es notorio y es bien característico, ¿verdad? Bueno, pero las vibraciones vocales pueden ser imperceptibles en personas sanas. Entonces, si por ahí no encuentran, entonces no se preocupen, tampoco es la muerte, ¿verdad? Entonces, claro, dependemos de la clínica del paciente. Siempre la clínica sigue siendo soberana, ¿verdad? ¿Con qué síntoma viene mi paciente? Por lo tanto, puede ser solo anormal la asimetría de su palpación. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer, gente? Me voy por todo el tórax, me voy de arriba para abajo, así se hace. Creo que hay una imagen luego. No hay lo que quiero, creo que no puse. Hacemos tan, arriba, abajo, abajo, al costado. ¿Por qué hago así, gente? Porque se acuerdan que acá, ¿qué le voy a tener? Le voy a tener a mi hueso. Entonces, supongamos que yo le estoy mirando a mi paciente, le estoy haciendo por detrás, ¿verdad? Entonces, le estoy palpando por detrás, ¿verdad? Entonces, acá y abajo. Entonces, porque ahí está el omóplato y en ese lugar no voy a luego conseguir sentir nada.
Entonces, ¿dónde lo que se tiene que palpar? Entre el omóplato y la columna vertebral, ¿verdad? Y por debajo del omóplato. Entonces se hace, gente, de ambos lados y se compara. Yo tengo que comparar si el izquierdo y el derecho en realidad están funcionando. Entonces eso se compara en ambos lados, dice. Bueno, ¿cuándo puede estar aumentada? Cuando tenemos condensaciones superficiales, en el caso de neumonía, cuando tengo cavernas de tuberculosis o un bronquio libre, cuando puede estar disminuida, cuando puedo no sentir, cuando hay atelectasia en el paciente enfisematoso, en un neumotórax, pero no es un neumotórax tan grande, dice, ¿verdad? Y en el derrame pleural, no extenso también. Cuando ya va a estar abolida, abolida significa que no escucho nada. En el derrame pleural extenso y en el neumotórax, importante, esa neumonía tienen que cambiar, siempre digo que voy a cambiar y no cambio, tiene que ser neumotórax, porque neumonía es aumentada, entonces no puede ser abolida, entonces ahí tiene que ser neumonía, neumotórax importante. En eso, entonces nosotros vamos a ver abolidos. Entonces puede estar abolido, abolido quiere decir que no hay nada. Entonces, así. La técnica. ¿Cómo hacemos? Aplicar la mano sobre la pared anterior, luego posterior y las axilas, o sea, los 4 lados siempre, gente. Y se solicita que repita 33 varias veces. Entonces el famoso, puedes decir 33, 33, 33, cada vez que tocas, ¿verdad? La exploración debe hacerse de forma simétrica, como le estaba diciendo, ¿verdad? Comparativamente en ambos hemitórax, de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo que describir y tengo que decir, en el campo pulmonar derecho, las vibraciones vocales están disminuidas, están aumentadas, o son normales, o están abolidas. ¿Por qué? Entonces, si están abolidas, cuando yo estoy palpando, cuando yo percuta, supongamos un derrame pleural, cuando yo percuta, haga este movimiento, ahí también yo voy a escuchar, voy a escuchar una matidez al percutir. Y cuando ausculte, no voy a auscultar nada. ¿Por qué? Porque el líquido me va a opacar. Entonces, tenemos que tener una secuencia. Primero nos vamos palpación, percusión, auscultación. Algunas veces en la palpación me es difícil identificar algo, pero a la percusión y a la auscultación, ellos sí muchas veces ya se van de la mano, ¿verdad? Los 3 tienen que irse de la mano en realidad, o los 4 con la inspección, ¿verdad? Porque si respira bien mi paciente, si respira mal, ya me voy a dar cuenta, ¿verdad? Pero entonces ustedes ya con su criterio se van a ir, no, van a decir, yo en el pulmón izquierdo, en la parte media, yo sentí algo diferente. Entonces, cuando te va a percutir, siempre vas a buscar ese lado medio raro. Y cuando te va a ocultar, cierto, yo escuché luego crepitantes. Y eso se escribe todo. ¿Por qué se escribe todo? Porque después yo tengo que ver la evolución de mi paciente. ¿Me entienden? Entonces, mi paciente se interna y después yo voy a ir, eso tiene que ir mejorando, ¿verdad? Bueno, entonces hacemos de esa forma, ¿verdad? A mano plena. También se puede hacer con el borde cubital y dicen que estas vibraciones vocales con el borde cubital se siente mejor. Entonces, ven dónde pone la región posterior. Entonces, creo que les traje un video también. Otra cosa, en las regiones laterales, a los lados, ¿qué pasa? Ahí nosotros podemos palpar mejor porque dicen que, o sea que no es que dice que, porque existe menos tejido muscular y tejido adiposo. Entonces muchas veces las maniobras se pueden percibir bien en la región lateral. Entonces cuando hagan su práctica, miren un poco cómo es la región lateral también. Bueno, acá les vamos a ver un video entonces. Mediante la palpación se pueden sentir vibraciones que se generan en el interior del tórax, por ejemplo, cuando el paciente habla. Para realizarla se puede usar toda la mano o el borde cubital, que es más sensible en la vibración. Cuando el tórax examinado es normal, se siente una discreta vibración en la zona de contacto.
Vamos a ver si hay vibraciones vocales presentes. Por favor. Puedes decir 33 varias veces. Si va encefálico, comparando con la vibración vocal. Se le solicita al paciente que repita números o palabras, por ejemplo 33. Conviene tener un método para recorrer y comparar los distintos. Entonces ven cómo el médico le hace también con el borde cubital. Entonces prueben. Con el borde cubital dicen que se siente mejor y después ustedes ya van a ir buscando su técnica correcta, ¿verdad? Siempre es todo eso en medicina. Cuando hay 2 o 3 técnicas, nosotros los médicos nos quedamos con la que más nosotros nos sentimos a gusto, ¿verdad? Entonces, algunas veces nomás para los exámenes tanto de residencia como de revalida te pide una maniobra específica, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer entonces la semiología, gente. Y de respiratorio sí que es re importante. ¿Por qué? Porque seguimos con nuestra pandemia, ¿verdad? Esto no terminó, o sea que está terminando aparentemente, ¿verdad? Pero se van a que los problemas respiratorios todos los días van a haber. Eso es el pan de cada día si hacen urgencia o consultorio. Bueno, entonces con esto nos quedamos, gente. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa me consultan al chat de la plataforma, no hay problema. Y la siguiente clase entonces damos palpación y auscultación. ¿Está bien? Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Nos vemos, doctora. Chao. Vale, chao, Gracias, chao, doctora. niños. Chao, chao. Gracias.